Aparecí en el motel donde mi marido pasaba las noches con su amante. Pero no imaginé quién más. Parte 2. Confié en el hombre que me ayudó a levantarme. Pero no sabía que él también quería todo lo mío. El aire en la sala de reuniones se volvió denso en cuanto la puerta comenzó a abrirse. Ninguno de los presentes esperaba esa entrada. Los inversionistas bajaron las manos. El murmullo cesó y Martina apretó la pluma con la que estaba a punto de firmar. Ricardo se giró con lentitud, intentando conservar la compostura. Pero bastó una mirada para entender que todo lo que había construido con mentiras estaba a punto de desmoronarse. Isabela apareció con paso firme, carpeta negra en mano, el rostro sereno como el de alguien que ya no viene a pedir explicaciones, sino a dar lecciones. Nadie dijo nada, nadie se movió. Era como si su presencia hubiera absorbido todo el oxígeno de la sala. Ella no levantó la voz, no buscó dramatismo innecesario. Solo colocó la carpeta sobre la mesa, la abrió con elegancia y deslizó hacia el centro una pila de documentos. Esto, dijo, es prueba suficiente de que todo lo que están por firmar se basa en una falsificación. La firma no es mía, ni la decisión, ni la voluntad, ni el consentimiento. Los inversionistas se miraron entre sí. Algunos levantaron cejas, otros fruncieron el ceño, y uno de ellos soltó, como quien intenta frenar un tren a punto de descarrilar. Necesitamos pausar esto ahora mismo. Ricardo se levantó bruscamente, como si aún pudiera tomar el control de la situación. Esto es absurdo, exclamó. Una escena armada, un teatro. Martina no se movió. Permanecía sentada, con la mirada fija en Isabela, sin una gota de sorpresa en el rostro. Los nervios de Ricardo contrastaban con su frialdad. Él seguía hablando, intentando desmentir, minimizar, negar. Pero ya no convencía a nadie. Los inversionistas ya no lo miraban con respeto. Lo miraban con desconfianza, con el peso de la traición colgando del techo como una lámpara a punto de caer. Isabela no respondió a los gritos de Ricardo. Ni siquiera lo miró. Su mirada estaba fija en Martina, que seguía impávida. Lo emocionante de aquel momento era que la tensión no venía de un escándalo, sino de la serenidad. El poder, a veces, no grita, se impone en silencio. Martina entonces respiró hondo, tomó la pluma que había dejado caer y la colocó sobre la mesa. Se inclinó hacia adelante, y con una voz tranquila, dijo, «Tú ganaste, Isabela». Pero por poco. No fue una rendición. Fue un reconocimiento, como si dijera, «Nos enfrentamos como iguales. Esta vez fue tu victoria». El impacto de esas palabras hizo eco en la sala. Ricardo cayó, atónito. Isabela no cambió su expresión. Ni siquiera parpadeó. Sabía que aquel momento no era solo una victoria legal o empresarial. Era un momento profundamente superador. Una redención emocional. La prueba de que resistir no siempre es suficiente. A veces, hay que levantarse con elegancia y entrar a la guerra con una sonrisa. Julio, que estaba al fondo de la sala, observaba todo con discreta admiración. Sus ojos decían mucho, pero, sobre todo, decían, «Yo estuve contigo cuando nadie más creyó». Martina cerró su carpeta sin apuro. Se levantó con la misma elegancia con la que había entrado aquella mañana. No miró a nadie. No dijo nada más. Caminó hasta la puerta sin volver la vista atrás. Pero, antes de cruzarla, dejó una hoja doblada sobre la mesa. Nadie se atrevió a tocarla. El gesto fue tan simbólico como cortante. Y aunque su figura se alejó en silencio, sus palabras, esas últimas palabras, aún estaban por resonar, porque en las guerras reales, el final no siempre es el último disparo, sino la carta que queda sobre la mesa. Ricardo intentó recomponerse, pero era tarde. Los inversionistas, uno por uno, comenzaron a recoger sus documentos. Algunos lo miraban con decepción, otros, con un claro deseo de alejarse. Isabela no tuvo que pedir nada. La verdad hablaba por sí sola, y cuando uno tiene la verdad de su lado, lo superador no es demostrarlo, es sostenerla sin rabia, sin venganza, solo con justicia. Ricardo bajó la cabeza por primera vez en años. Y ese gesto, simple pero devastador, marcó el final de su era dentro del resort. Julio se acercó a Isabela y la tomó del brazo con suavidad. No dijo nada, solo sonrió, como quien sabe que las guerras más duras se ganan con inteligencia, no con fuerza. Ella respiró hondo, miró una última vez la sala y salió sin apuro.
Sabía que lo que venía después no sería fácil. Reconstruir, recuperar, reordenar. Pero también sabía que había vuelto a ocupar su lugar. No porque le hubieran dado permiso, sino porque lo tomó de vuelta. Con dignidad. Y con una fuerza que solo quien fue traicionada puede llegar a conocer. Mientras las puertas se cerraban detrás de ella, el eco de los pasos de Martina aún resonaba en su mente. No con miedo, no con angustia, sino con una certeza que pocos pueden tener. La guerra había terminado, pero a veces, la paz también es solo una pausa. El silencio que dejó Martina al salir fue tan cortante como sus palabras. Nadie se atrevía a tocar la hoja que había dejado sobre la mesa. Era solo una carta doblada, pero todos sabían que su peso no era de papel. Isabela fue la única que se acercó. Con movimientos lentos, tomó la hoja y la sostuvo unos segundos antes de abrirla. Julio observaba a la distancia, sin decir nada. Ricardo, inmóvil, evitaba mirar. Era evidente que no quería saber qué decía aquella carta. Pero Isabela sí, porque una traición no se completa sin una explicación, por más cruda que sea. Desdobló el papel con cuidado. La caligrafía era fina, sin apuro. Solo una frase escrita con tinta negra. Nunca amé a Ricardo. Solo quería destruir el legado de la familia que destruyó el mío. Isabela leyó una vez, luego otra, no por duda, sino para grabarla en la memoria. Era un final. Sí, pero también era una confesión. Y, de algún modo, una herida más profunda que todas las anteriores. No era una mujer enamorada la que había querido quitarle todo. Era una mujer rota. Y en eso, ambas se parecían más de lo que hubieran querido aceptar. Guardó la carta en su bolso sin mirar a nadie. Sabía que era momento de cerrar esa escena, de volver a tomar las riendas. Pero Ricardo, como si hubiera estado conteniéndose todo ese tiempo, finalmente habló. Isabela, yo no sabía que ella planeaba eso. Nunca fue así como lo imaginé. Ella me manipuló también. Yo solo quería salvar la empresa. Su voz temblaba, pero no por emoción. Era miedo. Miedo a perderlo todo. Miedo a enfrentar lo que él mismo había permitido que pasara. Isabela no respondió. Solo lo miró con una mezcla de lástima y justicia. Uno de los inversionistas se levantó y se acercó al abogado presente. Creo que no hay más que discutir, dijo en voz baja, pero audible. Este contrato no tiene validez. Hay evidencia de fraude. Sugiero que cancelemos cualquier movimiento hasta que esto se aclare legalmente. Ricardo se giró hacia ellos con desesperación. No, por favor, deme una oportunidad de explicar. Puedo arreglarlo. Todo. Isabela puede confirmar que yo. Pero Isabela lo interrumpió con una sola frase, dicha sin levantar la voz. Yo ya no te debo nada. Y tú, lo perdiste todo solo. El consejo directivo fue tajante. En menos de una hora, redactaron un documento suspendiendo a Ricardo de sus funciones. El abogado anunció que habría una auditoría interna inmediata. Isabela se mantuvo en silencio mientras todo se movía a su alrededor. Lo emocionante era ver cómo la verdad, cuando llega con pruebas y dignidad, no necesita levantar la voz. Solo necesita ser dicha. Julio acompañó cada movimiento con discreción. Nunca intervino, pero su mirada seguía a Isabela como un faro. Orgulloso, silencioso, presente. Cuando la reunión terminó, algunos empleados que habían permanecido en la periferia de la sala se acercaron discretamente. No era un aplauso abierto ni una celebración, pero era un reconocimiento, un gesto de respeto. Algunos asintieron con la cabeza, otros simplemente le regalaron una sonrisa tímida. Isabela no necesitaba más, porque cuando uno ha sido humillado, no sueña con venganza, sueña con respeto. Y ese respeto empezaba a volver, no por compasión, sino porque ella lo había conquistado, paso a paso. Julio se acercó y le ofreció el brazo para salir. Ella aceptó. Al caminar juntos por el pasillo, no dijeron nada. No hacía falta. Todo estaba dicho en sus pasos. Atrás quedaban las mentiras, los gritos, las falsas promesas. Pero también comenzaba algo nuevo. Algo incierto, sí, pero auténtico. Porque la traición deja cicatrices, pero también despierta fuerza. Y en Isabela esa fuerza ya no estaba escondida. Era visible. Caminaba con ella. Al llegar al estacionamiento, Isabela se detuvo frente al ventanal que daba al jardín central. El lugar que una vez construyó con Ricardo. Lo observó en silencio. Julio, a su lado, la miró sin interrumpir. Y en esa pausa muda,
En ese espacio entre la destrucción y la reconstrucción, algo floreció. No era amor, no todavía, era confianza, o al menos, lo que ella creía que era. Porque como suele suceder en las historias más humanas, la confianza también puede ser el principio de una nueva caída. Los primeros días tras la caída de Ricardo fueron más agotadores que celebratorios. Isabela no tuvo tiempo de saborear su victoria. El resort, aunque estable, necesitaba una mano firme. Y no cualquiera. Su presencia ahora significaba liderazgo real, sin sombras. Cada decisión recaía sobre sus hombros. Y aunque el peso era enorme, por primera vez en años, sentía que valía la pena. Que su trabajo tenía voz, su criterio tenía eco, y su nombre, respeto. Lo superador no estaba en volver. Estaba en quedarse con dignidad. Los empleados comenzaron a llamarla directora, sin que ella lo pidiera. Un gesto sutil, pero que decía más que 1000 discursos. En las reuniones, todos la escuchaban. Nadie la interrumpía. Julio estaba presente en cada paso, no solo como abogado, sino como compañero. Traía café en la mañana, organizaba papeles, se encargaba de detalles que antes pasaban desapercibidos. Isabela lo miraba a veces con ternura. ¿En qué momento te volviste tan indispensable?, le preguntó entre risas. No lo sé, respondía él. Pero estoy aquí, para lo que necesites. Las bromas comenzaron a ser más frecuentes, las charlas menos formales. Compartían almuerzos entre carpetas, risas entre informes. Isabela empezaba a verlo con otros ojos. No eran los ojos de una mujer herida, eran los de una mujer que había aprendido a distinguir lo verdadero de lo útil. Julio parecía estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Era su apoyo, su alivio, su pausa, y aunque no lo decía en voz alta, le gustaba saber que él estaba ahí, incluso en silencio. Lo emocionante era sentir que la vida podía ofrecer algo suave, después de tanto filo. Una tarde lluviosa, mientras revisaban planos para renovar una de las salas del resort, la luz se fue por un instante. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenó el salón. Julio tomó la mano de Isabela casi por instinto. Ella lo miró. No lo soltó. No dijo nada. Y él tampoco. No era una declaración, ni una promesa. Era un momento. Un puente invisible. Un aquí estoy dicho con piel. Después, la luz volvió. Pero el aire ya no era el mismo. Había algo suspendido entre ellos. Algo que ya no podía deshacerse con una sonrisa casual. Esa noche, en su oficina, Isabela dejó caer sobre la mesa un contrato que Julio había preparado. Era una propuesta para la nueva etapa del resort. Ampliaciones, reformas, fusiones. Nada fuera de lo común. Y, sin embargo, no lo había leído con atención. Confiaba tanto que no sintió prisa por revisar. Julio entró con 2 copas de vino y una expresión tranquila. Mereces un descanso, dijo, ofreciéndole una. Hoy fue un gran día. Ella aceptó la copa. Chocaron vidrios. Rieron, pero sobre la mesa, entre ellos, el contrato seguía abierto. Y Julio lo miró por un segundo más de lo necesario. En ese instante, su sonrisa se desdibujó apenas. Volvió rápido, pero se había ido. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible. Isabela no lo notó, pero el narrador, que siempre ve lo que los personajes no, lo dice en voz baja. La confianza, a veces, es el más sutil de los peligros. Y ahí quedó, como una nota disonante en una melodía feliz. No lo suficiente para arruinarla, pero sí para inquietar al oído atento. Porque donde hay silencio, también puede haber secretos. Y donde hay calma, puede habitar la traición. Julio cambió de tema, y la noche siguió su curso. Hablaron de proyectos, de viajes, de la posibilidad de abrir una nueva sede en la costa. Isabela se entusiasmó. Soñó en voz alta. Él la escuchaba con una sonrisa sincera. O al menos, eso parecía. Y eso era lo más peligroso, que parecía sincero. Porque lo superador no siempre está en dejar de caer, sino en saber cuando alguien empieza a empujar, mientras aún te sostiene la mano. Al cerrar la puerta esa noche, Isabela se sintió más viva que nunca. Cansada, sí, pero ilusionada. Creía que estaba reconstruyendo algo más que un negocio. Estaba reconstruyéndose a sí misma. Y eso es emocionante, cuando uno no ve venir lo que se oculta en la sombra de su propia fe. Porque la confianza, cuando es plena, también puede ser ciega. La noche en el resort tenía ese encanto que solo los lugares con historia logran conservar.
Las luces tenues iluminaban los senderos entre las cabañas. El sonido de la piscina en la distancia creaba una atmósfera serena. Isabela caminaba con Julio después de una jornada larga, ambos cargando carpetas que habían prometido no revisar más hasta mañana. Pero como pasa con quienes comparten mucho más que trabajo, terminaron sentados en la terraza principal, copa en mano, compartiendo silencios que decían más que los informes. ¿Sabes?, dijo Julio mientras se quitaba el saco. Cuando venía aquí como estudiante, nunca imaginé que volvería como parte de algo tan grande. Isabela sonrió. Y yo nunca pensé que acabaría dirigiendo esto. A veces creo que nada fue planeado. Y sin embargo, todo estaba escrito. Las palabras flotaban entre ellos como esas confesiones que uno lanza sin esperar respuesta. Julio la miró con esa intensidad que solo aparece cuando uno está a punto de cruzar una línea. Y ella no retrocedió. No esta vez. Se acercaron sin prisa. Él se inclinó, midiendo cada centímetro, esperando el permiso que se da con los ojos. Y cuando sus labios se encontraron, no fue un beso impulsivo. Fue lento, largo, cargado de cosas no dichas, de heridas, de anhelos, de lo que podría haber sido y tal vez aún sería. Isabela respondió con una mezcla de ternura y sorpresa. Era un beso que no prometía eternidad, pero sí presente. Y eso, después de tanta guerra, era suficiente. Lo superador, a veces, es permitirse sentir sin miedo. La noche siguió con vino y confesiones. Risas ahogadas, recuerdos de juventud. Parecían dos personas que volvían a reconocerse. Como si, por fin, el pasado hubiera dejado de perseguirlos. Pero, mientras Isabela se recostaba sobre el hombro de Julio, él desvió la mirada hacia su celular, que vibraba sin descanso en su chaqueta. Lo sacó con cuidado, se apartó unos pasos y contestó con voz contenida. Sí, todo va bien. Ella ya confía en mí. No sospecha nada. Y sí, mañana firmará. Colgó. Volvió con una sonrisa limpia, como si nada hubiera pasado. Isabela no notó el cambio. Su mente aún flotaba en esa sensación cálida de ser deseada por alguien que parecía conocerla. Porque eso es lo emocionante del amor cuando se ha perdido antes. Uno se aferra a lo que brilla, aunque no sepa si es oro o solo reflejo. Y en esa confusión, uno se entrega, como si el alma, agotada, decidiera cerrar los ojos por un momento. Julio la cubrió con su abrigo cuando el viento sopló más fuerte. La llevó de regreso a su habitación sin apurar el paso. Le acarició la mejilla antes de irse, y ella le dijo gracias sin especificar por qué. Pero ambos sabían que no era solo por el abrigo. Era por el refugio emocional. Por no tener que explicar nada, por el permiso tácito de empezar de nuevo. O al menos, eso creía ella. Porque en el amor, a veces, lo más doloroso no es la mentira, sino lo que se calla mientras se mira con ternura. Al quedarse sola, Isabela caminó descalza por la habitación. Miró su reflejo en el gran ventanal, con la ciudad de miniatura detrás. Se vio distinta, más segura, más viva. Tal vez, por primera vez desde que todo se derrumbó, sentía que podía ilusionarse sin culpa, que merecía esa paz. Pero al otro lado del resort, en el despacho temporal de Julio, un archivo titulado Acceso Prioritario, firma anticipada estaba siendo editado en su portátil. Y cada palabra agregada llevaba su nombre. Afuera, la luna seguía alta. El resort dormía en aparente calma. Y mientras todos soñaban con nuevos comienzos, una traición silenciosa ya había comenzado su curso. Pero como siempre, la verdad no golpea la puerta, se cuela en los rincones, esperando su momento. El sol entraba por la ventana del despacho de Isabela, derramando luz sobre los papeles que cubrían su escritorio. Había pasado semanas reorganizando documentos, actualizando licencias y delegando funciones, pero aquel sobreolvidado la hizo detenerse. Era un archivo físico, marcado con el logotipo antiguo del resort, fechado 5 años atrás. Al abrirlo, encontró informes financieros, balances y una firma familiar. Julio. Él había prestado servicios a la empresa mucho antes de reencontrarse con ella, y nunca lo mencionó. Isabela frunció el ceño. No era que dudara de Julio, aún no, pero algo en su silencio la desconcertó. ¿Por qué ocultar algo tan simple? ¿Acaso no era natural mencionarlo durante tantas conversaciones sobre el pasado del resort? Volvió a revisar el documento. Era una auditoría interna, bien hecha, profesional, hasta impecable. Pero el hecho de que él jamás la hubiera mencionado le generaba una sensación incómoda.
Y cuando una mujer que ha sido traicionada antes siente esa incomodidad, no la ignora. Guardó el informe sin decir nada. Decidió no enfrentarlo de inmediato. Tal vez era solo una omisión sin intención. Tal vez él simplemente no lo consideró relevante. Pero algo en su instinto ya no podía silenciarse tan fácil. Lo emocionante de haber recuperado su lugar era que ahora veía todo desde otra altura. Y esa nueva perspectiva no solo mostraba caminos, también mostraba sombras que antes pasaban desapercibidas, como las pequeñas grietas que anuncian una tormenta lejana. Esa tarde, Julio se presentó con un nuevo proyecto en mano. Propuesta de expansión, alianzas con operadores turísticos de lujo, reuniones en la Riviera Maya. Todo sonaba grandioso. Isabela sonrió, escuchó, preguntó, hasta que, al final, él deslizó un pequeño sobre. Necesito que firmes esto, dijo. Es solo una autorización para facilitar decisiones rápidas mientras estés de viaje. Nada urgente, nada grave. Ella lo tomó, lo leyó por encima. No vio nada sospechoso, pero las alarmas internas ya estaban encendidas. No firmó en ese momento. Lo dejó en su escritorio. Lo revisaré con calma, respondió. Julio pareció dudar un segundo, pero luego sonrió. Por supuesto, no hay prisa. Confío en ti. Y tú en mí, ¿verdad? Isabela lo miró directo a los ojos. Eso espero, dijo, sin parpadear. Porque lo superador no es volver a confiar como antes, es hacerlo con conciencia. Con una parte de ti siempre despierta, incluso cuando el corazón quiere dormir. Esa misma noche, mientras revisaba correos, recibió un mensaje inesperado. Era de Rebeca, una exfuncionaria del resort que había vuelto recientemente por su cuenta tras enterarse del regreso de Isabela. El asunto decía, Julio, otra vez. El cuerpo del mensaje era breve. Te llamo mañana. Hay algo que necesito contarte. Y no puedo escribirlo aquí. Isabela se quedó mirando la pantalla durante minutos. La frase flotaba como una alerta que no pedía permiso para interrumpir la calma. El teléfono sonó al día siguiente a primera hora. Era Rebeca. Su voz sonaba entrecortada, pero decidida. No quiero meterme donde no me llaman, Isa. Pero Julio siempre fue muy listo. Demasiado. Lo conocí cuando trabajaba con tu papá. Y también lo vi en la época de Martina. Sí, de esa Martina. Isabela apretó el celular contra el oído. ¿Julio y Martina trabajaron juntos? Preguntó. Sí, no directamente, pero estuvieron ligados. Y no solo en lo profesional. Lo digo porque te estimo, Isa. Abre los ojos. La llamada terminó con un nudo en la garganta. Isabela se quedó sentada frente a su escritorio, mirando el sobre que Julio le había dejado el día anterior. Ya no era solo una hoja de papel. Era una puerta abierta a algo más profundo. La traición no siempre llega con un escándalo. A veces llega con sonrisas, promesas y documentos que uno firma sin revisar. Lo emocionante era que aún estaba a tiempo, pero solo si se atrevía a mirar más allá del encanto. Guardó el sobre en su caja fuerte y decidió esperar. No hablar, observar, ver qué hacía Julio al no recibir la firma. A veces, la mejor forma de conocer las intenciones de alguien es no darle lo que espera, porque lo que una persona hace cuando se siente ignorada revela más que lo que dice cuando se siente amada. La mañana era brillante, casi burlonamente pacífica. Isabela llegó temprano al resort, decidida a actuar con cautela. Llevaba el sobre sin firmar aún en su bolso, como quien carga una bomba sin detonar. Julio la esperaba en su despacho con café y una sonrisa. ¿Pudiste revisar el documento?, preguntó. Todavía no, respondió ella, firme pero amable. Tuve una semana llena. Lo haré con calma. Julio asintió, aunque algo en su expresión se tensó. Muy sutil, pero Isabela lo vio. Y esa pequeña fisura fue suficiente. Más tarde, Isabela recibió a Rebeca en su oficina privada. Hacía años que no se veían cara a cara. Rebeca seguía con su estilo sobrio, eficiente, de mujer que no se deja impresionar por gestos vacíos. Se saludaron con un abrazo rápido y sincero. Gracias por volver, dijo Isabela. Gracias por invitarme, respondió Rebeca. Pero más que eso, gracias por seguir confiando. La conversación fluyó entre actualizaciones y recuerdos, hasta que Rebeca fue al grano. Ten cuidado con Julio. Él no es solo lo que muestra. Isabela la miró con atención. ¿Qué sabes?, preguntó, sin rodeos. Rebeca sacó su celular y mostró una foto vieja. Julio en una sala de reuniones con Martina.
Esto fue en una consultora de Querétaro. Estaban trabajando para un grupo de compra extranjera, la misma que años atrás quiso meterse en el resort. ¿Y sabes quién los detuvo? Tu padre. Julio estaba en el equipo que buscaba hacer esa compra sin que ustedes se enteraran. Isabela sintió un frío interior. La traición no estaba confirmada aún, pero el eco del pasado comenzaba a sonar demasiado fuerte. ¿Y por qué volver ahora?, preguntó Isabela. Rebeca suspiró. Porque no quiero que pases por lo mismo que pasé yo. Yo también confié en alguien que me usó. Y cuando abrí los ojos, ya era tarde. Tú todavía puedes evitarlo. Isabela apretó los labios. Quería creer que Julio había cambiado, que ese hombre que la sostenía con dulzura en las noches no era el mismo que urdía negocios turbios con Martina. Pero lo emocionante de ese momento era que, por primera vez, comenzó a dudar de lo que sentía. En la tarde, Julio volvió a insistir. Le habló de eficiencia, de la necesidad de tomar decisiones sin burocracia, de confianza entre socios. Te lo dejo de nuevo sobre el escritorio, dijo, sonriendo. Firma cuando quieras. No tengo prisa. Isabela sintió la presión tras ese tono amable. No era urgencia, era cálculo. Gracias, respondió ella, sin comprometerse. Guardó el documento, esta vez en un cajón con llave. Sabía que ese papel era una llave. Solo faltaba saber hacia dónde. Esa noche, Isabela no durmió. Leyó el documento una y otra vez. No había nada abiertamente sospechoso, pero las palabras eran vagas, estratégicas. Permitían que Julio tomara decisiones financieras en su nombre durante ausencias prolongadas, sin límite de días ni monto. Lo superador, en ese punto, era reconocer que el amor también puede nublar la razón, que confiar no es debilidad, pero no revisar, sí lo es. Y ella ya no era la mujer de antes. Ya no podía darse el lujo de ser ciega. Decidió compartir la situación con Rebeca. Al día siguiente, ambas analizaron el texto con ojos más técnicos. Esto es una procuracao disfarcada, dijo Rebeca. Con este documento, él puede transferir activos, firmar alianzas, incluso vender parte del resort si lo oculta bien. Isabela tragó en seco. La traición ya no era una sospecha, era una posibilidad cada vez más sólida. Y lo más difícil no era aceptarlo, era saber que venía de alguien en quien, por un momento, había puesto su corazón. No dijo nada a Julio. Decidió observar, porque a veces, la única forma de entender a alguien es darle cuerda y ver hasta dónde está dispuesto a tensarla. Lo emocionante era que, ahora, ella jugaba el mismo juego que él, pero con una diferencia. Ella ya conocía el sabor de la traición, y no estaba dispuesta a repetirlo. Los días siguientes fueron una mezcla de sonrisas aparentes y silencios significativos. Julio seguía con su actitud solícita, atenta, como si nada hubiera cambiado. Pero para Isabela, cada palabra suya ya venía con una nota al pie invisible. Empezó a revisar reportes anteriores, informes firmados por él y documentos cruzados con las cuentas del resort. Todo parecía correcto, hasta que dejó de parecerlo. Una factura duplicada, una reserva registrada en 2 fechas diferentes. Detalles minúsculos, pero suficientes para hacer ruido. Isabela no quería precipitarse. Sabía que las sospechas podían jugarle en contra si no actuaba con inteligencia. Así que decidió acceder al sistema contable del resort con su clave maestra. Desde ahí, filtró las autorizaciones emitidas con su firma digital. El resultado fue inquietante. Había movimientos recientes que ella no recordaba haber aprobado. Montos altos, reservas de cabinas de lujo, y lo más extraño, todos a nombre de empresas que jamás había escuchado. Lo emocionante era que esas inconsistencias no gritaban, susurraban, y solo alguien que escucha con el alma puede oírlas. Una de las empresas la desconcertó especialmente. Orígenes Caribe S.A. había pagado por adelantado una estadía de 1 mes para clientes de alto perfil. Julio había firmado la aprobación. La transacción parecía normal, salvo que no había ningún huésped registrado con esos datos. Rebeca, que ahora trabajaba mano a mano con ella, también empezó a notar patrones similares. Aquí hay gato encerrado, Isa, dijo. Y tú sabes que cuando el dinero entra por la puerta, la ética sale por la ventana. Esa frase la acompañó todo el día. Isabela comenzó a buscar más allá del sistema. Llamó discretamente a su contacto en Hacienda. Pidió verificar los registros de las empresas involucradas. Al día siguiente, recibió un informe preliminar que la dejó helada.
3 de las empresas con reservas estaban registradas a nombre de personas físicas, y una de ellas era un antiguo cliente de Julio. La traición ya no era una sombra, era un rostro que conocía. Y eso, en silencio, dolía más que cualquier grito. Volvió al resort como si nada. Sonrió. Agradeció a Julio por un informe entregado. Lo escuchó hablar de transparencia y crecimiento. Pero por dentro, sentía el estómago revuelto. Lo superador, en ese punto, no era enfrentar la mentira de frente. Era dejarla crecer, hasta que se hiciera insostenible. Porque una máscara solo cae cuando quien la lleva cree que ya no hay peligro. Y Julio, ahora más confiado que nunca, caminaba sin saber que su final se acercaba. Rebeca le sugirió reunir más pruebas antes de actuar. Si lo confrontas ahora, puede deshacerse de todo, dijo. Necesitamos hacerlo como él, con estrategia. Isabela asintió. Ya no se movía por impulsos. Había aprendido que el poder verdadero no está en reaccionar, sino en ejecutar con precisión. Decidió contactar a los dueños de una de las empresas registradas. Fingió ser parte del equipo legal del resort. La respuesta fue reveladora. Nunca escuchamos hablar de ese lugar. Julio, mientras tanto, organizaba una cena para el equipo. Brindaba por la nueva etapa del resort. Hablaba de alianzas sin precedentes y repetía frases como «Todo esto es gracias a ti, Isa». Ella sonreía, asentía, pero en su interior, algo ya se había roto. No era el amor, era la inocencia. Y eso, para alguien que ya ha sido traicionada antes, es más grave que una ruptura amorosa. Porque una vez que dejas de creer, ya no hay vuelta atrás. Esa noche, al llegar a su habitación, Isabela abrió su cuaderno personal. Escribió solo una frase: «Él sabe cómo tocar mi mano, pero no sabe que ya solté la suya hace rato». Cerró el cuaderno y se prometió a sí misma no volver a ignorar las señales. Porque lo emocionante no es atrapar al culpable, es aprender a detectar cuándo comenzó todo, sin que uno lo notara. Y ahora que las semillas de la duda habían sido plantadas, la cosecha estaba a punto de llegar. El despacho de Isabela amaneció lleno de planos. Julio había llegado temprano con una nueva propuesta: la construcción de un spa de lujo, ampliación de cabañas exclusivas y una zona de bienestar holístico. Su presentación era impecable. Llevaba cifras, proyecciones, alianzas tentativas. Parecía el proyecto perfecto. Y, más aún, venía con una declaración inesperada: «Quiero invertir. No solo ayudarte. Quiero ser socio, Isa». Formalmente. Ella lo miró con sorpresa. La oferta era ambiciosa y peligrosa, como todo lo que brilla demasiado. Julio hablaba con entusiasmo. Usaba frases como futuro compartido, socios de vida y negocio. Esto nos pertenece a los dos. Y aunque sus palabras eran envolventes, algo en Isabela no terminaba de asentir por dentro. Porque cuando la traición ya ha rozado tu piel una vez, reconoce su aroma, aunque venga perfumado. Rebeca, al enterarse de la propuesta, fue directa. Él quiere enamorarte con su visión, Isa. Para cuando te des cuenta, ya habrá firmado papeles que lo convierten en dueño. Isabela se sentía dividida. Por un lado, estaba la promesa de crecimiento, de futuro compartido, de expansión emocionante. Por el otro, los silencios, las omisiones, las empresas fantasmas, y ese tipo de ambición que no siempre busca construir contigo, sino sobre ti. Decidió analizar el proyecto a fondo. Solicitó informes técnicos, presupuestos cruzados, verificación de terrenos. Y entonces comenzó a notar otra cosa. Muchos de los proveedores eran viejos conocidos de Julio. Demasiadas coincidencias. Una empresa en particular le llamó la atención: Litoral Sur Inversiones. Según los papeles, sería la encargada de proveer parte del mobiliario del nuevo spa. Pero una rápida búsqueda reveló algo más inquietante. El director legal de esa empresa había sido cliente de Julio en una causa fiscal en Monterrey. Lo superador en ese instante no era enfrentar a Julio. Era sostener la calma mientras todo se aclaraba por dentro. Porque sabía que cada descubrimiento era una grieta más. Y la fachada pronto colapsaría. Julio, por su parte, estaba más encantador que nunca. Organizó una cena a la luz de las velas en una terraza del resort. Habló de amor, de lo que podríamos construir juntos si dejamos atrás el miedo. Isabela lo escuchaba con la mirada suave, pero la mente afilada. Ya no era la misma mujer de antes. Y aunque una parte de ella quería creerle, otra, la más despierta, ya estaba conectando los puntos.
porque el verdadero poder no está en sentir menos, sino en ver más. Rebeca, firme como siempre, se mantuvo cerca. Él no es tonto, pero subestima que tú ya aprendiste a leer los movimientos de la traición. ¿Y si me equivoco?, preguntó Isabela, en uno de esos momentos de vulnerabilidad. Entonces habrás perdido solo una ilusión. Pero si tienes razón, lo que perderías es todo lo que construiste. Esa frase quedó flotando como un faro, porque el riesgo no era emocional, era empresarial. Y en los negocios, la traición no da segundas oportunidades. Durante la revisión de un anexo financiero, Isabela detectó otro detalle inquietante. Una cláusula oculta que permitiría a Julio tomar control operativo del nuevo spa durante 5 años, sin rendir cuentas, sin consultar al consejo. Era legal, pero poco ético. El tipo de movimiento que no se incluye por error, sino por costumbre. Y eso lo cambiaba todo. Ya no era una sospecha, era una estrategia. Esa noche, sola en su oficina, Isabela abrió una carpeta que llevaba semanas sin tocar. Las notas antiguas de su padre sobre negociaciones riesgosas. Encontró una frase subrayada con marcador rojo: cuidado con los socios que llegan cuando ya todo está construido. A veces, lo que quieren es entrar por la puerta que tú dejaste abierta por cansancio. Cerró la carpeta. Su mirada era distinta, más fuerte, más clara, más peligrosa para quien la subestimara. Julio no lo sabía todavía, pero la Isabela que besó en la terraza ya no era la misma que estaba por enfrentarlo. Lo emocionante no era que ella tuviera dudas, era que estaba a punto de confirmar todas. Y cuando eso pasara, él no estaría listo. El ambiente entre ellos había cambiado, no de forma abierta, pero sí perceptible. Isabela ahora medía cada palabra, cada mirada, cada gesto de Julio. Y él lo notaba. Aunque fingía que todo seguía igual, en el fondo comenzaba a preguntarse si ella ya sabía algo. Isabela, por su parte, decidió que era hora de devolverle el juego. Lo citó en su despacho con excusa de revisar el proyecto del spa. Preparó café, encendió una vela aromática, incluso puso música suave. Todo, menos confianza. Estuve revisando los informes, comenzó ella con tono casual. Hay algunas cosas que me generan dudas. Julio se acomodó en su silla, sonrió con seguridad. ¿Dudas? Qué raro en ti. Bueno, estoy aprendiendo a desconfiar. A veces, eso también es parte de crecer. La frase fue cortante, pero disfrazada de ligereza. Julio se tensó apenas. Lo emocionante de esa escena era que la batalla no se libraba con gritos, sino con silencios inteligentes. Por ejemplo, continuó ella, hojeando papeles, estas empresas que propusiste como proveedoras. Algunas tienen poco historial, y otras, vínculos que no entiendo. Julio rió, como quien intenta restar importancia. En este país, todas las empresas tienen pasado. Lo importante es que cumplan ahora. ¿Y tú siempre has sido así? ¿Cómo? Tan bueno ocultando pasados. La mirada de Isabela se clavó en él, suave, pero firme. Julio no respondió. Bajó la vista, y por primera vez, no tuvo una respuesta lista. ¿Estás empezando a desconfiar de mí también?, preguntó, ahora con un tono herido, casi dolido. No, estoy aprendiendo a confiar en mí. Eso sí es nuevo, respondió Isabela, sin pestañear. Julio tragó saliva. Lo superador no era enfrentar la mentira de forma directa. Era dejar que el mentiroso se delatara solo. Porque, a veces, la máscara no se cae, se desliza lentamente, cuando ya nadie la sostiene con fuerza. Y eso estaba ocurriendo allí mismo. Julio cerró la carpeta de golpe. Isa, no quiero que esto se convierta en una guerra, dijo, con voz más baja. Yo tampoco, respondió ella. Pero si lo que construimos juntos se basa en mentiras, no es guerra, es defensa propia. Julio asintió lentamente. Se levantó, recogió sus cosas. Su sonrisa ya no era cálida, era cortés, vacía, y cuando salió de la oficina, dejó atrás algo más que un espacio vacío. Dejó una frase, dicha para sí mismo. Ella no puede arruinar esto ahora, murmuró al cerrar la puerta. Pero lo dijo lo bastante alto como para que Rebeca, que estaba a unos pasos del pasillo, lo oyera. Entró de inmediato y le contó a Isabela. Lo dijo como si ya tuviera algo preparado, como si estuviera contando los minutos. Isabela se quedó en silencio, porque lo emocionante de todo esto era que ahora tenía certeza. Ya no eran suposiciones, era preparación para una nueva jugada. Y la próxima vez que se vieran,
Ella no iba a preguntar, iba a demostrar. El sol caía en tonos dorados sobre los campos secos del valle. Isabela viajaba sola. Había pedido a Rebeca que no la acompañara esta vez. Quería tener esa conversación sin testigos, sin interrupciones, sin distracciones. El auto la llevó hasta una casa sencilla, alejada de todo, en un pequeño poblado donde nadie preguntaba demasiado. Martina vivía allí ahora, lejos del bullicio, del escándalo y del nombre que por tanto tiempo había querido derribar. Tocó la puerta con el corazón latiendo lento, pero firme. Martina abrió. La miró sin sorpresa, como si ya esperara aquella visita. Iba vestida con ropa de lino clara, sin maquillaje, sin joyas. Sabía que vendrías, dijo, con voz neutra. Isabela asintió. Sabía que tenía que hacerlo. Se sentaron en un porche humilde, con 2 tazas de café entre las manos. El silencio entre ellas era denso, pero no hostil. Era el silencio de quienes ya se han dicho todo, pero aún falta la última verdad. Y esa todavía dolía. No vengo a hablar de Ricardo, dijo Isabela. Bien, respondió Martina, yo tampoco. Vengo a hablar de Julio. Martina sonrió, amarga. Te atrapó, ¿no? Lo emocionante de ese momento fue la calma con la que Martina lo dijo. Sin rabia, sin revancha, como quien ve repetirse un ciclo que ya vivió y sobrevivió. Isabela no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada y dejó que esa afirmación se asentara en el pecho. ¿Qué sabías tú de él? Preguntó finalmente. Todo lo necesario, respondió Martina. Era brillante, encantador y leal únicamente al dinero. Julio no se movía por afectos. Se movía por oportunidades. Yo fui una. Tú eres otra. ¿Me estás diciendo qué? Que nunca dejó de jugar a 2 bandas. Yo fui su acceso al pasado. Tú, su pase al futuro. Y cuando eso deje de convenirle, buscará otra mujer con un apellido útil. Las palabras cayeron como cuchillos suaves. No hirieron la piel, pero dejaron cicatriz en el alma. Isabela quería no creerlo, pero cada cosa que Martina decía encajaba con lo que había estado sintiendo. ¿Él te traicionó a ti también?, preguntó. Martina sonrió de lado. Él nunca traiciona, porque nunca promete nada. Solo deja que tú creas lo que necesitas. Y cuando ya lo diste todo, te deja con las manos vacías. Lo superador no era vengarse. Era entender que el verdadero peligro no son las mentiras que te dicen, sino las que tú misma decides creer. El viento sopló entre ellas como si quisiera cerrar la escena. Isabela se levantó lentamente. Martina la siguió hasta la puerta. ¿Por qué me dices todo esto? Porque no te odio, Isabela. Al contrario, te admiro. Tú tuviste la fuerza de quedarte con todo sin ensuciarte. Y yo solo supe destruir. Isabela bajó la vista. Por un momento, ambas mujeres se vieron no como rivales, sino como reflejos. Cada una marcada por la traición, cada una reconstruyéndose a su modo. Antes de que se fuera, Martina extendió un sobresellado. Aquí tienes algo más. Es un dossier que mi padre guardó. Correos antiguos. Julio estaba desde antes del inicio, mucho antes de ti. Isabela lo tomó con manos firmes. Gracias, dijo. Cuídate, Isabela. No te equivoques como yo, porque una cosa es perderlo todo, y otra, perderse a una misma. Esa fue su despedida. Corta, dolorosa y extrañamente solidaria. De vuelta en el auto, Isabela no abrió el sobre aún. Sabía que lo haría, pero no quería leerlo con rabia. Quería hacerlo con cabeza fría. Lo emocionante no sería lo que descubriera, sino lo que haría con eso. Porque ahora, lo que estaba en juego no era solo el resort, ni el dinero, ni su nombre. Era su paz. Y esta vez, no iba a permitir que nadie más la robara. La noche cayó como una cortina pesada cuando Isabela llegó al resort. No saludó a nadie. Subió directo a su oficina, cerró la puerta y encendió la lámpara de escritorio. El sobre que Martina le entregó descansaba sobre la mesa como una advertencia. No era un simple archivo, era una llave, y ella sabía que una vez que lo abriera, ya no podría mirar a Julio con los mismos ojos. Respiró profundo, rompió el sello, y comenzó a leer. Los primeros documentos eran correos antiguos, con fechas que se remontaban al año en que su padre aún dirigía el resort. Julio figuraba como asesor externo en temas legales para un grupo de reorganización de activos. Ese grupo estaba vinculado al mismo fondo extranjero que años después intentaría adquirir el resort a espaldas de la familia.
Y entre los nombres implicados, Martina, lo emocionante no era solo el contenido. Era la evidencia clara de que Julio no era un aliado nuevo. Siempre estuvo cerca, solo que oculto. Entre los documentos, encontró un intercambio especialmente perturbador. Era un correo firmado por Julio con fecha de 3 años atrás. El asunto decía, estrategia emocional si el plan estructural falla. Y dentro, una frase subrayada en negrita. Si Martina no logra su parte, yo entraré desde el lado emocional. Ella confía rápido. Solo hay que esperar el momento. Isabela se quedó paralizada. Las palabras eran claras, frías, planeadas. No había espacio para la duda. El silencio de la oficina era denso. El ventilador giraba lento, como si hasta el aire se negara a moverse. Isabela dejó caer las hojas sobre el escritorio y se apoyó en el respaldo. No lloró, no gritó, no se quebró, porque lo superador no era evitar el dolor, era soportarlo sin perder la compostura. Julio no solo había sido una traición romántica, era una amenaza sistemática, profesional, calculada, y ahora ella tenía las pruebas. Rebeca llegó sin que la llamaran. Sabía que algo había cambiado. ¿Todo bien?, preguntó. Isabela no respondió. Solo le extendió el documento. Rebeca lo leyó con rapidez, con los ojos bien abiertos. ¿Esto es real? Más real que todo lo que me ha dicho él. Rebeca cerró los papeles con cuidado. Entonces ya no hay marcha atrás. Isabela asintió. Ya no. Ahora vamos a jugar en serio. Pasaron la noche organizando el material, cruzando fechas, creando una línea de tiempo. Cada prueba estaba acompañada de un archivo digital, respaldo legal y una nota que explicaba el contexto. Isabela quería que todo fuera claro, irrefutable, porque sabía que los traidores no se rinden por remordimiento, se caen con pruebas. Y esta vez, Julio no tendría cómo escabullirse entre palabras dulces y contratos ambiguos. Al amanecer, el plan estaba listo. Rebeca propuso una acción directa, pero Isabela negó con la cabeza. No, dijo. Vamos a exponerlo delante de todos, como planeó hacerlo conmigo. Lo emocionante no sería verlo caer, sino que él supiera que subestimó a la mujer equivocada. Julio había usado el encanto como arma. Ahora, Isabela usaría la verdad como escudo. Y el golpe sería público. Guardaron todo en una carpeta digital y una copia física. Rebeca la miró con respeto renovado. Eres otra mujer, Isa. No, Rebeca, soy la misma. Solo que ya no estoy dispuesta a olvidar lo que valgo. Esa frase no fue dicha con rabia. Fue dicha con firmeza, con la seguridad de quien ha visto el fondo y ha decidido no quedarse allí. Lo superador es elegir subir, incluso sabiendo que te pueden volver a empujar. Y mientras el resort despertaba con aroma a café recién hecho y sábanas limpias, Isabela ya estaba lista para destruir el teatro que Julio había montado. Y lo haría frente a todo su público. Las mañanas en el resort solían tener una armonía perfecta. Aromas suaves, empleados sonrientes, huéspedes caminando descalzos por los jardines. Pero esa mañana, todo estaba sostenido por un hilo invisible. Isabela caminaba entre pasillos con un aire distinto. Vestía de blanco, sin adornos, sin maquillaje. La serenidad con la que se movía escondía una tormenta cuidadosamente contenida. Julio la saludó desde lejos, levantando la mano, como cada mañana. Ella respondió con un gesto suave y siguió caminando. Era una escena perfectamente calculada, el juego de las apariencias. Porque a veces, lo emocionante no es lo que se dice, sino lo que se oculta tras una sonrisa tranquila. Julio había convocado una reunión informal con un grupo de inversores extranjeros. Nada oficial, según él. Solo un intercambio de ideas. Isabela supo de esto no por él, sino por un comentario de uno de los recepcionistas. Y aunque no dijo nada en ese momento, supo de inmediato que algo no cuadraba. Él estaba avanzando sin consultarla, como si ya asumiera un poder que aún no tenía. Lo superador, pensó Isabela, era mantenerse en silencio hasta el momento justo. Porque quien se adelanta demasiado, tropieza solo. Y Julio, cada vez más confiado, caminaba sin mirar el suelo. En la reunión, Julio brillaba. Hablaba con fluidez, con carisma, con cifras impresionantes en la punta de la lengua. Presentó diapositivas, mostró maquetas, vendió ilusiones. Y lo más alarmante, lo hizo como si ya fuera socio, como si su autoridad fuera un hecho consumado. Isabela lo observaba desde una sala lateral,
a través de una cámara de seguridad. No estaba ahí para interrumpir, aún no. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Y lo que vio no la decepcionó, lo vio todo. Vio cómo se refería a su proyecto, cómo prometía retornos que ni ella había aprobado. Horas después, Julio pasó por la oficina de Isabela como si nada. Traía café, sonrisas y un comentario casual sobre lo bien que fue la charla con los inversores. Te habría invitado, pero pensé que estabas ocupada, dijo, sin culpa. Siempre estoy ocupada, respondió ella, sin alzar la vista. La tensión era suave, como una cuerda estirada. Él no notó el cambio, o prefirió no verlo. Y eso era aún más revelador, porque quien ignora los silencios, tarde o temprano, los escucha gritar. Esa tarde, Isabela interceptó un archivo enviado por error al sistema contable del resort. Era una versión preliminar de un contrato donde aparecía Julio como copropietario del nuevo proyecto de expansión. Y lo más grave, la firma digital de Isabela estaba insertada. Automática, pero ella no la había autorizado. Era una traición técnica. Perfecta, un crimen elegante. No era un robo, era un movimiento camuflado como legalidad. Lo emocionante era que ya no eran suposiciones. Eran hechos. Y con hechos, se construyen estrategias de verdad. Isabela no confrontó a Julio esa noche. Prefirió ir a casa, preparar una cena simple y abrir una botella de vino sin brindar por nada. Pensó en su padre, en los consejos que no escuchó a tiempo. Pensó en Ricardo, en lo ciega que estuvo. Y pensó en Julio, en cómo el encanto puede convertirse en veneno cuando uno lo deja actuar sin control. Escribió en su libreta personal: me prometí nunca más confiar ciegamente. Y sin embargo, aquí estoy. Otra vez. Pero esta vez no voy a caer. Lo juro. Al día siguiente, convocó una reunión de emergencia con Rebeca y 2 abogados de su confianza. Les mostró los documentos, los correos, los registros digitales. Nadie dudó de la gravedad del asunto. Uno de los abogados dijo: esto basta para iniciar una demanda por usurpación de identidad y fraude empresarial. Pero si lo exponemos públicamente, podríamos anular todo de raíz. Isabela miró el proyector apagado de la sala. Quiero que caiga delante de todos, como él planeó hacer conmigo. Rebeca propuso un plan: organizar una presentación especial del proyecto, con todos los empleados clave y los inversores invitados. Julio no sospecharía. Él creería que era su momento de gloria. Y en cambio, sería su caída. La idea era simple, elegante, irónica. Julio caería por el mismo proyecto que usó para traicionar. Isabela no sonrió. No disfrutaba del dolor ajeno, pero entendía el valor simbólico de aquella exposición. Porque lo superador no es vengarse, es hacer justicia con la verdad en la mano. Pasaron 3 días organizando cada detalle. El salón fue decorado. Se imprimieron invitaciones. Julio fue informado oficialmente por la administración de que la dirección había aprobado el lanzamiento del nuevo proyecto. Él sonrió. Caminó como si flotara. Se puso su mejor traje. Creía que el resort ya era suyo. Y ese pensamiento fue su error. Porque cuando uno cree que ha ganado, baja la guardia. Y cuando bajas la guardia ante una mujer que ya fue traicionada, solo hay un destino: la caída. La noche anterior al evento, Isabela repasó el material una vez más. Videos, registros de llamadas, firmas comparadas, grabaciones, correos. Todo estaba listo. Rebeca le entregó un pendrive dorado, con una etiqueta escrita a mano, para cuando llegue la hora. Isabela lo sostuvo unos segundos. No era rabia lo que sentía, era responsabilidad, porque ahora no solo representaba su nombre, representaba a todas las mujeres que habían sido traicionadas en silencio, y nunca tuvieron una pantalla para hablar. Miró su reflejo en el espejo antes de dormir. No se reconocía del todo, pero le gustaba esa nueva versión. No era fría, era firme. No era vengativa, era justa. Y no era ingenua, era estratega. La emoción que sentía no era nerviosismo, era poder. El tipo de poder que se construye con lágrimas, con errores, con cicatrices. Y al día siguiente, cuando la música comenzara a sonar en el salón, sería ella quien tendría el control absoluto. La mañana del evento amaneció nublada, como si el cielo también presintiera lo que estaba por suceder. Isabela llegó al resort antes que nadie, revisando cada rincón del salón principal. Todo estaba donde debía estar. Las pantallas, los asientos, el café servido,
las carpetas con el supuesto proyecto estrella. Julio no sospechaba nada. Pensaba que todo era una celebración. Y en parte, lo era. Pero no de su triunfo, sino de su caída. Isabela observaba a los técnicos conectar el proyector con una calma de quirófano. Porque lo emocionante de ese día no sería el golpe, sino la precisión con la que lo ejecutaría. Julio llegó sonriente, vestido con su mejor traje azul marino. Saludó a todos, estrechó manos, posó para fotos improvisadas. Su seguridad era casi ofensiva. Y eso, en lugar de irritar a Isabela, la reforzaba. Porque lo superador no era gritar su verdad. Era permitir que él se cavara su propia tumba con cada palabra dicha en voz alta. Rebeca lo observaba desde la segunda fila, con una expresión neutra. Tenía el pendrive en la mano. Solo esperaba la señal. Julio se acercó a Isabela antes de empezar. ¿Lista para nuestro gran día? Siempre, respondió ella, mirándolo a los ojos. La primera parte del evento transcurrió con normalidad. Julio presentó las cifras del proyecto, habló de innovación, futuro, socios estratégicos. El público escuchaba con interés. Algunos incluso aplaudían. Isabela permanecía sentada, observando cada gesto, cada pausa. Sabía que estaba viendo su última actuación. Y eso lo hacía aún más irónico. Porque mientras él hablaba de confianza y transparencia, las pruebas de su traición estaban a solo un clic de distancia. Julio terminó su presentación con una sonrisa triunfal. Y ahora, dijo, le cedo la palabra a la directora general, la mujer que ha hecho todo esto posible. Isabela se levantó con elegancia. No aplaudió, no sonrió. Caminó hasta el centro del escenario con la firmeza de quien no improvisa. Agradeció la presencia de todos y comenzó a hablar, pero no del proyecto, sino de algo mucho más humano. Hoy quiero hablarles de confianza, de cómo se construye y de cómo se pierde, de cómo el mayor enemigo de un sueño no siempre está afuera, a veces duerme contigo. Las primeras miradas se cruzaron. Julio se removió en su asiento. Algo en su columna vertebral ya lo había alertado, pero no sabía de qué. Isabela continuó. Habló de valores, de ética, de cómo las apariencias pueden engañar. A veces, una sonrisa puede esconder un contrato fraudulento. Un beso, una firma falsificada. Un café, una trampa. Las frases flotaban en el aire como cuchillas lentas. El público ya no miraba solo a Isabela. Comenzaban a mirar a Julio. Algunos confundidos, otros expectantes. Isabela extendió la mano hacia Rebeca. Ella se levantó, caminó sin apuro hasta la tarima y colocó el pendrive dorado en la palma de su jefa. Era la señal. Julio se incorporó. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con la voz más baja. Mostrando la verdad, respondió Isabela, sin mirarlo. Insertó el pendrive en la laptop conectada al proyector. En la pantalla, apareció el primer correo. El asunto era claro. Si Martina falla, yo entraré por el lado emocional. Julio palideció. Los murmullos comenzaron. Isabela no bajó la vista. Ni siquiera parpadeó. El segundo documento apareció. El contrato firmado con su firma digital falsificada. Y luego, las transferencias a empresas fantasma. El salón se volvió un mar de susurros. Miradas incómodas. Móviles grabando. Julio intentó acercarse. Isabela, esto no puede ser. Silencio. Interrumpió ella con voz firme, sin gritar. Tú hablaste bastante. Ahora me toca a mí. Lo superador, dijo en ese momento, es aprender que no todo lo que brilla es oro. A veces, es solo ego, barnizado. Y tú eras solo eso. Ego y ambición con traje caro. El resto del material fue proyectado sin cortes. Videos, correos, testimonios. Cada uno más devastador que el anterior. Julio ya no podía hablar. Estaba atrapado entre el juicio público y su propio reflejo. Porque lo más difícil de una traición no es ser descubierto, es tener que mirarse al espejo cuando todos ya han visto tu rostro verdadero. Isabela terminó su exposición con una sola frase. Y con esto, les devuelvo su derecho a decidir si este hombre merece su confianza. Yo ya decidí que no merece ni mi silencio. Nadie aplaudió, pero tampoco nadie la cuestionó. Porque cuando la verdad se muestra con elegancia, el ruido sobra. Julio salió del salón sin mirar atrás. Acelerado, sudando, roto. Isabela lo observó marcharse con una expresión serena, no de triunfo, de justicia cumplida, porque lo emocionante no fue destruirlo,
fue no perderse a sí misma en el proceso. Al salir del escenario, Rebeca la abrazó sin decir nada. No hacía falta, ya lo habían dicho todo. Y lo peor, estaba por venir. Esa noche, en su habitación, Isabela se sirvió una copa de vino. Miró por la ventana. No pensaba en venganza, pensaba en libertad. Porque cuando el silencio ya no te ahoga, todo empieza de nuevo. Y al día siguiente, ya nada sería igual. El salón principal del resort amaneció en silencio. Ningún huésped caminaba por el pasillo como de costumbre. Los empleados hablaban en voz baja, como si la verdad proyectada el día anterior aún flotara en el aire. Julio no había sido visto desde que abandonó el evento. Su oficina amaneció vacía, la agenda cancelada, su número de contacto bloqueado por todos los inversores. Isabela llegó puntual, sin escoltas, sin maquillaje. Vestía de negro, no por luto, sino por firmeza. Rebeca le abrió la puerta del despacho y le entregó una carpeta. La prensa está afuera. ¿Quieres hablar? Isabela no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana, observando el jardín que tanto amaba. No todavía. Primero quiero terminar esto por dentro. Porque lo superador no es contarle al mundo lo que pasó, es cerrarlo aquí, dijo, tocándose el pecho. Rebeca asintió. Hay algo más. Julio dejó un sobre en recepción. Está dirigido a ti. ¿Y tú lo abriste? No, pero pesa mucho. Isabela lo tomó con cuidado, lo colocó sobre la mesa y lo dejó allí. Por ahora, prefería mirar a los vivos antes que leer a los fantasmas. Durante la mañana, varios empleados se acercaron uno a uno al despacho. Ninguno traía quejas, solo palabras. Algunos agradecieron en silencio, otros con los ojos llenos de respeto. Un cocinero le dejó una rosa en la puerta. Un jardinero le dijo, nunca confiamos en él. Pero usted es distinta. Isabela no lloró. No podía. La emoción estaba ahí, claro. Pero era más grande la responsabilidad de sostener la verdad. Porque después de la tormenta, viene la reconstrucción. Y reconstruir no se hace con lágrimas. Se hace con coraje. Al mediodía, Julio apareció. No por la puerta principal, sino por la entrada de servicio. Nadie lo saludó. Nadie lo detuvo. Caminó directo hasta el despacho de Isabela, pero Rebeca se cruzó en su camino. No puedes verla. No vine a verla. Vine a explicarle. Después de todo, sí, porque necesito decirle algo, aunque no me crea. Rebeca dudó un segundo. Luego le señaló la sala de juntas vacía. Espera ahí. Si ella quiere escucharte, te lo hará saber. Pero no cuentes con eso. Él entró, solo, sin papeles, sin aliados. Isabela lo observó desde la cámara interna. No sintió miedo, no sintió compasión, solo una curiosidad fría. Decidió entrar. Lo hizo sin apuro, cerrando la puerta atrás de sí. Julio se levantó, nervioso. Antes de que digas algo, dijo ella, esto no es una negociación. No vine a negociar, respondió él. Vine a pedirte perdón, pero no por lo que piensas. Isabela se cruzó de brazos. Lo miró de frente. Entonces, sorpréndeme. Julio respiró hondo y soltó. Te amé, realmente, pero nunca supe cómo dejar de ser quien fui antes de ti. Eso no es amor, dijo ella, sin vacilar. Eso es carencia. Y tú confundiste necesidad con sentimiento. Tal vez, respondió él. Pero lo intenté. Al menos, lo intenté. Mientras montabas contratos falsos, mientras me usabas para cerrar alianzas privadas, era mi única salida, dijo, con una rabia quebrada. Todo el mundo quiere algo. Yo solo quería quedarme en pie. Isabela suspiró. Lo emocionante de ese momento no era oír su justificación. Era confirmar que nunca hubo una versión de él que pudiera confiar. Ni siquiera la más arrepentida. Julio se acercó un paso, pero ella alzó la mano. No más cerca, no más palabras. Te escuché por respeto, no por duda. Ya no tengo dudas, Julio. Y eso es lo que más te duele. Porque ya no tienes poder sobre mí. Julio bajó la cabeza. Sabía que no podía hacer más. No en ese terreno. No con esa mujer. Se retiró en silencio. Rebeca lo observó alejarse desde la entrada del pasillo. ¿Te dijo lo que necesitabas oír? Preguntó. No, respondió Isabela. Me dijo lo que necesitaba decir. Pero ya no importa. Esa tarde, Isabela convocó a una rueda de prensa. No para contar escándalos, sino para anunciar un nuevo ciclo. Este lugar fue construido con sacrificio.
y seguirá en pie por las mismas razones. Hoy comienza una nueva etapa, una que no se basa en promesas, sino en acciones, y en la que el liderazgo se mide por la capacidad de no rendirse cuando todo parece perdido. El aplauso fue corto, elegante, suficiente, porque lo superador no es brillar, es permanecer. En la noche, sola otra vez, Isabel abrió finalmente el sobre que Julio había dejado. Dentro había un único documento, una renuncia firmada, sin condiciones, y una nota manuscrita. Yo no supe amarte, pero tú sí supiste amarte a ti. Eso te hace más fuerte que todos nosotros. Cerró el sobre. No lloró, no sonrió. Lo guardó en un cajón, sin rencor. Porque a veces, incluso en la traición más profunda, hay un fragmento de redención. No para quien traicionó, sino para quien sobrevivió. Miró por la ventana una vez más. El resort estaba en silencio, como si todo se hubiese acomodado. No era felicidad lo que sentía, era equilibrio. Y eso, después de todo, era mucho más valioso, porque cuando el caos se va y uno queda de pie, no hace falta ganar. Basta con no perderse. La sala de reuniones estaba llena. Esta vez, no por una celebración, sino por un cierre. El consejo directivo del resort, inversores, colaboradores y algunos representantes legales ocupaban sus lugares con rostros serios. Todos sabían que ese día no se trataba de un negocio más. Era el día de poner fin a una historia que había crecido demasiado entre sombras. Isabela entró en silencio. Llevaba en la mano una carpeta negra. No traía discurso escrito, ni guión. Solo verdad. Y eso, en sí mismo, ya era suficiente. Lo superador era tener la fortaleza de decirlo, frente a todos. Rebeca se sentó a su lado sin decir palabra. Ambos sabían que no era necesario llenar de emoción lo que ya pesaba por sí solo. Isabela se puso de pie y agradeció la presencia de todos. Hoy no vengo a señalar culpables, comenzó. Vengo a reconocer errores, a compartir aprendizajes y a cerrar una etapa que nunca debió empezar como lo hizo. No miró a nadie en específico, pero cada palabra parecía dirigida a alguien. Alguien que ya no estaba, pero cuyas decisiones aún resonaban en ese salón. Mostró documentos clave, contratos firmados en su nombre sin autorización. Empresas fantasmas, beneficios cruzados, todo debidamente archivado y respaldado. Cada hoja era como una herida abierta que ahora se cerraba con pruebas. Nadie interrumpía, nadie se atrevía, porque cuando la verdad llega con elegancia, el silencio es la única respuesta posible. Isabela no temblaba, su voz no se quebraba, estaba en control, no porque quisiera estarlo, sino porque ya había pasado por todo lo que se necesita para sostenerse firme. Hubo una persona, continuó, que se ganó mi confianza con palabras dulces, promesas de futuro y supuesta lealtad. Lo que no sabía es que también se ganaba un lugar estratégico dentro de esta empresa, para planear su conquista silenciosa. Rebeca conectó la laptop al proyector. En la pantalla apareció una bandeja de entrada, y en ella, el correo que lo cambió todo. Julio, en letras negras, bajo el título, Plan Alternativo, Vínculo Emocional. El texto apareció completo. Nadie podía negar lo que leía. Si Martina falla, yo entro desde el lado emocional. Isabela necesita apoyo. Y cuando se sienta segura, será nuestra aliada más valiosa. Las caras en la sala eran una mezcla de indignación, incredulidad y vergüenza ajena. Un miembro del consejo bajó la mirada. Otro se levantó para salir. Isabela no se inmutó, porque lo emocionante de ese momento no era exponer el error. Era demostrar que ella lo había superado, que el golpe no la había destruido, la había reconfigurado. Confieso que tardé en verlo, dijo. Quise creer, quise pensar que el pasado no siempre vuelve. Me equivoqué, pero no me rendí, porque aprender también duele. Y a veces, se aprende cuando ya te han quitado casi todo, menos tu nombre. Hoy estoy aquí para recuperar ese nombre, para recuperar esta empresa, para seguir, no con rabia, sino con propósito. Esa frase arrancó un tímido aplauso, no de cortesía, de respeto. Un asesor legal se levantó y confirmó que todo lo presentado tenía validez jurídica. Recomendó iniciar el proceso de anulación de los contratos y la eliminación definitiva de Julio como socio, colaborador o figura vinculada al resort. Nadie objetó, nadie defendió, porque la traición, cuando se presenta con evidencia, deja sin voz hasta al más elocuente. Rebeca bajó el proyector.
Isabela guardó su carpeta y se sentó. El momento había terminado, pero el impacto apenas comenzaba. Al salir de la sala, varios empleados se acercaron. Esta vez, sí hubo aplausos, abrazos, miradas que decían te creemos. Isabela los recibió con humildad, agradeciendo con gestos pequeños. No buscaba gloria, buscaba dignidad. Y eso ya lo había ganado. Porque lo superador no es salir ileso, es salir sabiendo que aún puedes mirarte al espejo con orgullo. En su despacho, Rebeca le sirvió un café y dijo, te imaginé muchas veces aquí, pero nunca así. Tan fuerte, tan tú. Yo tampoco lo imaginé, respondió Isabela. Pero supongo que a veces, el dolor también es una forma de renacimiento. En la pantalla de su ordenador, un mensaje nuevo apareció. Era de un inversor internacional. Felicitaciones por la integridad. Propuesta de alianza. Invitación a una nueva sede. Isabela sonrió. No por la propuesta, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, todo lo que llegaba era limpio. Era nuevo. Era real. Y lo más emocionante de todo es que no venía disfrazado de salvación. Venía como una puerta que ella misma había aprendido a abrir. El resort estaba en calma, pero no era la misma de antes. Era una calma que viene después del huracán. Las decisiones se habían tomado, las puertas cerradas, los archivos sellados. Julio ya no era parte de nada, ni en lo legal, ni en lo emocional. Y sin embargo, quedaba algo, un cabo suelto, una conversación pendiente que Isabela no quería, pero necesitaba. Lo emocionante no era lo que él diría, era lo que ella necesitaba confirmar para soltar por completo. Así que lo citó, una última vez, sin aviso a nadie, solo él y ella, en el despacho donde todo comenzó. Julio llegó puntual, con los hombros más bajos, la mirada más opaca. No traía papeles, no venía a negociar. Se sentó frente a ella sin pedir permiso. Gracias por no hacerlo público, dijo. No lo hice por ti, respondió Isabela. Lo hice por mí, porque no merezco arrastrarme por la misma tierra donde ya sembré algo mejor. El silencio se impuso por un momento. No era tenso, era definitivo, como un reloj que se apaga sin hacer ruido. Isabela lo miró directo a los ojos. ¿Sabes por qué realmente estás aquí? Julio asintió. Para que me escuches. Solo eso, no para convencerte, ni para limpiar nada. Solo para decirte lo que no supe decir a tiempo. Adelante, dijo ella, y cruzó los brazos. Julio tomó aire. Sus palabras fueron más lentas de lo habitual, menos teatrales, más humanas. No me enamoré de ti porque lo planeé. Fue el error más grande del plan, y también el más sincero. Pero nunca aprendí a soltar mis viejas armas. Nunca supe construir sin engañar. Lo que empezó como un juego, se convirtió en lo único real que tuve. Isabela no reaccionó, porque lo superador, en ese punto, ya no era protegerse. Era no dejar que la compasión reemplazara la memoria. Tú no destruiste mi confianza, dijo. Yo permití que tú habitaras un espacio que aún no sabía cuidar. Pero ya no eres parte de eso. Y aunque te haya creído, aunque me haya dolido, aprendí. Y con eso, me basta. Julio bajó la cabeza. ¿Vas a odiarme siempre? No, respondió. Ya no te pienso lo suficiente como para odiarte. Ese es tu verdadero castigo. Se levantó. Indicó que la reunión había terminado. Julio entendió. No suplicó. No lloró. Solo asintió. Que te vaya bien, Isabela. Y si alguna vez necesitas, ya no necesito nada de ti. Julio. Eso también es parte de sanar. Él caminó hacia la puerta con pasos lentos. Se detuvo antes de salir. Yo realmente te amé, pero nunca te amé más que a mí mismo. Y eso fue el error. Isabela no respondió. No había nada más que decir. Lo había dicho todo en su silencio. Cuando la puerta se cerró, ella exhaló largo, como si al fin pudiera soltar un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Rebeca entró poco después. ¿Terminó? Sí, respondió. Para siempre. Esa respuesta no fue liberadora solo para ella. También lo fue para todas las versiones de Isabela que aún esperaban justicia, reparación, paz. Porque lo emocionante no es ver caer al otro. Es notar que, aun después del golpe, sigues de pie, más tú que nunca. Esa tarde, los abogados enviaron el último comunicado oficial. Julio quedaba desligado por completo del resort. Cualquier intento futuro de asociación quedaría vetado. Isabela firmó el documento con una pluma nueva.
no por símbolo, sino por inicio. Había aprendido a no cerrar ciclos con tinta vieja. Las marcas de pasado debían quedar ahí, donde no pudieran contaminar el presente. Porque el verdadero renacimiento no se escribe con rencor, se escribe con convicción. Al salir del despacho, Isabela caminó por los jardines como lo hacía antes, cuando el lugar aún era un sueño compartido con su padre. Los empleados la saludaban con calidez, algunos con admiración. Ella devolvía cada gesto con una sonrisa tranquila. Ya no tenía que probar nada, lo había superado todo, y ahora le pertenecía el derecho de reinventar. No solo el resort, sino su historia, su forma de amar, su forma de protegerse sin endurecerse. Llegó a la terraza donde meses atrás había compartido un vino con Julio, la misma donde creyó que algo bueno podía florecer. Se detuvo, cerró los ojos, escuchó el sonido del agua, el viento entre las hojas. Abrió la mano y dejó caer una pequeña nota al suelo. Era la última frase escrita por él. Te amé, pero no más que a mí mismo. La vio volar, sin culpa, sin dolor, porque cuando uno ya no necesita pruebas, solo quedan pasos nuevos por dar. Y al caer el sol, Isabela volvió a su escritorio. Abrió su agenda y empezó a escribir no un plan de contingencia, sino un proyecto nuevo. Un lugar donde otras mujeres también pudieran sanar, reconstruirse, aprender que la traición no es un final, sino una curva en el camino. Porque lo más emocionante no fue exponer la mentira, fue volver a confiar en ella misma. Y esta vez, nadie se lo iba a quitar. Los días siguientes transcurrieron con una serenidad que Isabela aún no sabía cómo nombrar. No era felicidad eufórica, ni alivio repentino. Era algo más profundo, una paz conquistada. El tipo de tranquilidad que no se regala, que solo se gana tras sobrevivir a una tormenta. Había días de cansancio, claro, pero ya no era el mismo. Era ese cansancio dulce de quien ha reconstruido con sus propias manos lo que otros intentaron robarle. Lo superador no había sido vencer a Julio, sino reencontrarse con la versión de sí misma que él casi había silenciado. Rebeca seguía firme a su lado. Se había convertido en una especie de hermana mayor, en socia silenciosa de un nuevo proyecto que comenzaba a germinar dentro del corazón de Isabela. El resort funcionaba mejor que nunca. Las reservas aumentaban, los clientes repetían, y el equipo trabajaba con entusiasmo renovado. Pero había algo más, una semilla nueva, una necesidad distinta, algo que había nacido en el dolor, y ahora pedía espacio para florecer. Y fue entonces cuando Isabela tomó una decisión inesperada. Decidió que parte del resort se transformaría. Una ala entera sería adaptada para convertirse en un centro de bienestar emocional, formación y liderazgo para mujeres emprendedoras. No era solo un gesto, era una respuesta a todas las que, como ella, habían amado de más, confiado de más, caído de más, pero también se habían levantado. Lo emocionante no era la estructura del proyecto, era su alma, porque ese espacio no se construía sobre mármol, se construía sobre cicatrices. La noticia fue recibida con sorpresa, pero también con entusiasmo. Varias aliadas de otros estados comenzaron a escribirle, a pedir espacio para colaborar. Mujeres con historias distintas, pero heridas parecidas. Isabela respondía una por una, no porque quisiera volverse un símbolo, sino porque entendía la necesidad de ser escuchadas. No quiero ser inspiración, decía. Quiero ser ejemplo de que se puede seguir, incluso cuando el corazón grita que no. Ese, pensaba, era el verdadero liderazgo, el que nace desde abajo. Un domingo por la tarde, mientras caminaba descalza por la terraza, Julio volvió a su mente, no con dolor, sino como se recuerda a una vieja dirección, sabiendo que ya no pertenece allí. Había soltado, había perdonado, incluso sin justificación, porque lo más superador no es recibir justicia, es dejar de esperarla para poder avanzar. Se sentó en la misma silla donde una vez él la besó, y sonrió, porque ahora ese recuerdo ya no dolía. Era solo una escena más en un pasado que ya no la definía. Julio no volvió a comunicarse, no apareció más. Su nombre dejó de sonar entre pasillos. Poco a poco, se convirtió en un susurro que el tiempo borró. Y eso fue un regalo, porque a veces, lo más sanador es que quien te hirió, desaparezca. Sin ruido, sin drama, solo se vaya, y deje espacio para todo lo nuevo que está por llegar. Y lo nuevo, estaba justo comenzando.
Porque lo emocionante de cerrar ciclos es que uno ya sabe cómo volver a empezar sin repetir el camino. Un día cualquiera, en una mañana nublada, Isabela recibió una carta. No traía remitente. Solo decía, gracias por no haberte rendido. Dentro, una inscripción anónima. Este lugar salvó algo en mí. Espero algún día devolverle al mundo lo que tú me devolviste a mí. Isabela la guardó en su escritorio. No necesitaba saber quién la había escrito. Solo saber que el dolor que vivió ahora servía a alguien más. Y eso, en sí mismo, era suficiente. Había encontrado propósito en la cicatriz. Julio fue parte de su historia, pero no era su historia. Ricardo, Martina, los engaños, las trampas, todo había sido parte de un aprendizaje doloroso, pero necesario. Porque hay caminos que solo se entienden cuando uno los recorre arrastrándose. Pero también hay finales que solo llegan cuando uno se levanta con el alma entera. Y ella se había levantado. Cada paso la alejaba de quien fue, pero no la desconectaba de lo vivido. Porque no se trataba de olvidar, se trataba de aprender. Un año después, el ala del resort para mujeres abría oficialmente sus puertas. En la ceremonia, Isabela habló poco. Solo dijo una frase: aquí no venimos a ser perfectas. Venimos a volver a empezar, una y otra vez, si es necesario. Y el aplauso que siguió no fue fuerte. Fue profundo, de esos que se sienten en el pecho, de esos que no celebran un éxito, sino una supervivencia. Y sobrevivir, pensaba ella, era su victoria más grande. Una noche, mientras organizaba papeles en su despacho, apareció una vieja foto de la universidad. Ella y Julio, más jóvenes, riendo con ingenuidad. No la rompió, no la guardó, solo la colocó en un cajón, sin rencor, porque la traición no se borra negándola, se supera aceptándola y dejándola en el lugar donde ya no puede hacer daño. Cerró el cajón, cerró el círculo y respiró como quien termina de correr una maratón. Desde la ventana, las luces del resort brillaban como estrellas bajadas al suelo. Isabela apoyó la frente en el cristal y murmuró para sí misma: esta vez, nadie va a tomar lo que es mío. Y al decirlo, no hablaba de propiedades ni de cargos. Hablaba de su valor, de su dignidad, de su nombre, porque ahora sí, lo que era suyo, por fin le pertenecía. ¿Y si tú fueras la única persona capaz de ayudar a Isabela en este momento? ¿Qué consejo le darías después de todo lo que vivió? Escríbelo en los comentarios. Tus palabras pueden cambiar su vida. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.